Dentro de la Organización Mundial de Petróleo y sobre todo con la OPEP desde 1960, ha habido una reivindicación del precio del petróleo y también de los cupos de producción. Sin embargo, ahora con los se llaman OPEP Plus, que son los grandes productores, tiene una nueva dimensión el producir petróleo. Y Venezuela debe estar en esa dirección también. Por supuesto, Venezuela tiene capacidad instalada para 4.250.000 y la posibilidad de expandirse a 6 millones de barriles. Eso tenemos que entenderlo muy claro. Además, la primera producción de América Latina de gas y además en todo lo que es la parte de la plataforma del Tana y además grandes reservas. No, la gente habla de la faja petrolífera y nadie habla de la faja de la costa atlántica del Orinoco, que hay petróleo condensado, que es lo que está buscando Guyana, que usted conoce muy bien ese conflicto y que es lo que está buscando ExxonMobil. ¿Qué pasó con el tema? ¿Por qué viene un desequilibrio mundial del petróleo? Porque las 7 hermanas, las grandes petroleras, han generado caos en los países dueños de reservas petroleras para lograr intentar controlarlo. No ha ocurrido eso y la OPEP sigue siendo el equilibrio estratégico del mundo. Claro, Trump y el grupo que lo apoyó y el grupo ese pseudo del gobierno supuestamente interino que le ofrecieron a Trump la faja petrolífera, Trump lo vio como un simple comerciante y no lo vio como un petrolero. Fíjate que el presidente Bush, que tuvo conflicto con Chávez, jamás atacó a Citgo porque él sabía lo que Citgo significaba. Sin embargo, Trump, por desconocimiento... ¿Cómo es la radiografía o la anatomía de Citgo en Estados Unidos? Bueno, Citgo son 20, para que tengas una idea, embajador, son 19.000 puntos de venta de combustible. 19.000. 3 refinerías gigantescas, una en el norte de Estados Unidos, una en el centro y uno en Texas. La entrada de petróleo de Galveston más importante con 3 millones de dólares diarios de entrada de petrolera, de instalaciones. Y aparte de eso, la única proveedora de combustible de invierno en el norte de los Estados Unidos. Mi amigo querido, porque y ahí Venezuela tiene una voz definitiva. Pero por Dios, es que cuando se compra Citgo, se compra en los años 70-80, producto después de la guerra de Yom Kippur, de aquella famosa Navidad de fría, que dijo el señor Nixon, aguantemos este año el frío, que fue cuando cambió el patrón dólar, con esa famosa... Eso ya lo hemos vivido, o sea, eso ya en Estados Unidos hemos vivido esa condición. En este momento se puede avisorar el próximo diciembre, el próximo invierno, un fenómeno muy parecido si no se suspende la subasta de Citgo y se rescatan los activos para Venezuela, que es propiedad de este país, no lo que sucedió en este momento. No. Si eso sucede y se llega a un acuerdo político y empezamos nuevamente a producir petróleo como hay que producir en serio, pues evidentemente el equilibrio volverá a la mesa internacional y los grandes conflictos agarran un poquito de calma. La entrada de Venezuela en el mercado y garantizar a Venezuela los 3 millones o 4 millones de barriles que puede producir en los próximos 3, 4 años sería de verdad un equilibrio importante para el mundo. También hay que hacer una labor diplomática muy interesante con respecto a ese petróleo que usted habla en el Atlántico, en la fachada atlántica, porque ahí están las compañías de todo orden, China, Estados Unidos, Europa, en concesiones que se han otorgado inclusive en territorio que está en venezolano, discusión. Exactamente. Además hay 169.000 billones de barriles en este momento y lo que pasa es que el consumo va en ascenso y la producción no va en ascenso. Ese es el grave problema que tiene en este momento el equilibrio. ¿Por qué? Porque le metiste un autogol a Rusia y Ucrania con todo ese problema que hizo el tema ruso. Hay un problema serio en este momento con los hutíes que van a ser promovidos incluso por los rusos para que ataquen los barcos en el Golfo Pérsico. Oye, la situación de Israel jamás se sigue complicando. Libia no produce lo que producía, Siria no produce lo que producía. Y entonces tienes a un monstruo chino tragando petróleo, tienes un monstruo hindú de la India tragando petróleo y un monstruo norteamericano que consume 22 millones de barriles y produce 16. Entonces tienes un déficit a nivel global. Ese déficit global puede compensarse si Brasil aumenta su producción, que está en ese camino, si Colombia aumenta la producción, gracias al acuerdo que hicieron con el ELN, y si Venezuela entra en la operación equilibrando el mercado, dándole calma a los números, a las cifras y al consumo, porque el consumo va a seguir incrementándose y hasta ahora energía alternativa no está avisorada en los próximos 50 años. Y en cuanto a la unificación de políticas, por ejemplo, ahora con la nueva presidenta de México, donde el petróleo es fundamental, Brasil, que le da mucha importancia al tema petrolero, Argentina y Venezuela, sobre todo Ecuador también, por supuesto. Ecuador. ¿Qué posibilidad hay de la estructuración de sistemas comunes de manejo del petróleo? Es que tienen que entenderlo como lo hizo el Golfo Pérsico. O sea, como los árabes lo entendieron. Los árabes son los reyes del entendimiento porque apartaron el tema religioso, respetando y entendieron que había que producir petróleo y se ocuparon de eso y crearon una cosa que se llama Aramco, que es un monstruo petrolero gigantesco. Entonces, la Organización de Países Productores de Petróleo del Golfo.
La OPEC. y copiaron muy bien el tema petrolero, lo cartelizaron muy bien, hay su diferencia, pero cuidan la productividad. Y fíjate que Irán, que es un país sancionado y con todo, y sin embargo produce 3.200.000 barriles en estos momentos. Por cierto, ya había elecciones en Irán esta semana y uno de los temas es tratar de que el petróleo, al margen de quien gane, sea política de Estado y no política de una tendencia o de un candidato. Es que eso debe ser el común denominador en todos los países. Ayer hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia y el problema fundamental boliviano es la escasez de gas, justamente. Nosotros tuvimos en Bolivia en el año 2020 y vimos el declive de los yacimientos gasíferos, se llama YPFB, que es Yacimiento Petrolero Boliviano, y eso viene de Sánchez Lozada, cuando hubo el proceso de capitalización. Tiene que haber en América Latina, esto de los BRICS, la entrada a los mercados, una unificación energética, toda vez que los países más importantes de productores de materia prima están dispersos, hay que unificarlos, como hicieron los árabes, y crear una política energética integral, que sobre todo atienda a los mercados asiáticos, a los mercados europeos, pero nuestro principal cliente, que es los Estados Unidos. Bueno, precisamente hoy tenemos también que hablar con un país que importa muchísimo petróleo como es Turquía, ¿Cómo no? con el presidente de la Cámara Turca, así que agradecemos a Alejandro Terán, director de Latin American Oil, Gas and Energy, y además especialista en el tema jurídico del petróleo, porque hay una visión que algunas veces se niega de la necesidad de meter el derecho en el campo de la energía, Es fundamental. sobre todo ahora con la energía alterna y con el tema del ambiental. Así que muchísimas gracias a Alejandro Terán y seguimos con el presidente de la Cámara de Comercio Binacional Turquía-Venezuela. Ya regresamos.